Por otro lado, si te declararan la improcedencia del despido, esta herramienta es la que va a utilizar el juez para determinarlo en base a tu antigüedad, a tu sueldo y a tu fecha de extinción. ¿Cómo estáis, curiosas y curiosos del derecho? Soy Nacho Abogado, un tío legal, y hoy voy a explicaros cómo calcular vuestra indemnización por despido. Hay veces que me decís, oye, me han despedido en tal fecha, ¿cuánto me toca? Pues esta es la herramienta para que lo calculéis vosotros mismos. Y no solo vamos a hablar de indemnizaciones por despido, sino también por finalizaciones de contrato, y os vamos a aclarar estos conceptos. Y si quieres estar informado en tema de derechos laborales, ERTEs, despidos y recibir consejos legales para tu trabajo, suscríbete. El despido se trataría de la finalización de tu contrato, normalmente de carácter indefinido, por voluntad de la empresa, y te correspondería, si es un despido objetivo, una indemnización de 20 días de salario por año, si es un disciplinario porque has cometido algún tipo de infracción, 0, y luego en caso de indemnizaciones por fin de contrato, la regla general es que suelen ser 12 días por año. También es verdad que en la ley se establecen otro tipo de indemnizaciones para situaciones como por ejemplo la extinción del contrato de trabajo, para en caso de que una movilidad geográfica no la quieras aceptar, etcétera. Entonces, todas estas indemnizaciones siempre utilizan unos parámetros. Unos días por año, se tiene que tener en cuenta una antigüedad y un sueldo. Entonces, lo que vamos a calcular y a explicaros aquí es cómo saber bien, en primer lugar, tu antigüedad computable a efectos de indemnización, porque no es lo mismo tu antigüedad que a lo mejor la antigüedad real que se debería tener en cuenta para despedirte o para calcular esa indemnización. Por otro lado, tu base reguladora, tu sueldo, el sueldo que tendría que tenerse en cuenta a efectos de despido, que no es lo mismo que lo que tú cobras normalmente, o puede ser que no. Y por otro lado, la fecha de extinción, porque también hay veces que esta fecha suele generar cierta confusión porque hay veces que te lo han comunicado después y hace algunos días que ya tiene efectos. Entonces vamos a analizarlo y vamos a verlo de forma muy rápida y os lo voy a aclarar todo. Como os decía, vamos a utilizar tres parámetros: antigüedad, base reguladora y fecha de efectos. Tu antigüedad me dirás que es la fecha en la que empiezas a trabajar, y sí, es correcto. Sin embargo, es verdad que hay algunas empresas que no tienen en cuenta toda tu antigüedad y va a ser tu antigüedad inicial, la primera, la que empezaste en la empresa, independientemente de que fuera un contrato en prácticas, en formación, un contrato temporal, lo que sea. No tiene que ver tu antigüedad con tu contrato. Es decir, tu antigüedad no está vinculada a tu contrato indefinido, sino a la fecha en la que empiezas en la empresa. Y aquí, súper importante, si por ejemplo empezaste en una ETT, esta antigüedad se tiene que tener en cuenta. Y sí, como lo oyes, si tú empezaste en una empresa de trabajo temporal, que seguro que muchos lo habéis hecho así, y estuvisteis 6 meses o un año, ese tiempo se tiene que tener en cuenta a efectos de indemnización por despido, y la empresa principal tendrá que tenerlo en cuenta. Si no, puede ser que se declarara improcedente. Por lo tanto, la antigüedad real, fecha de incorporación en la empresa, cuando empiezas tus servicios. En segundo lugar, vamos a tener lo que sería el sueldo, la base reguladora para calcular ese despido. Y no deja de ser otra cosa que el salario bruto. El bruto y no el neto. Tú puedes estar cobrando 1.100 euros, pero tu sueldo bruto será 1.300, 1.400, depende. Y aquí el problema del salario. ¿Cuánto se tiene que tener en cuenta si tienes, por ejemplo, un salario variable? Es decir, hay gente que cobra cada mes una cuantía distinta porque a lo mejor pues cobra horas extraordinarias, porque cobra complementos variables. Entonces es eso, cada mes cobra distinto. Pues lo que dice la jurisprudencia es que se tiene que tener en cuenta la media de tus últimos 12 meses. Es decir, para tener en cuenta tu salario real, lo que se tiene que hacer es calcular la media de tu sueldo durante el último año. ¿Por qué? Pues como la indemnización se computa por días por año, esos días tienen que corresponder al sueldo real. Y ese sueldo real, la única forma de determinarlo si tienes un sueldo variable es hacer una media aritmética. ¿Y entonces cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, cogéis vuestra nómina, vais a lo que sería base reguladora, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, que no deja de ser vuestra base de cotización sumado a horas extraordinarias, y esta base tenéis que hacer el sumatorio, tenéis que hacer el promedio de las últimas 12. ¿Cómo? Sumáis las 12 últimas anteriores a la fecha del despido. Si por ejemplo os despiden el 5 de noviembre, cogéis la de octubre hacia atrás, un año, 12 bases reguladoras, lo sumáis y lo dividís por 12. Y me dirás, ostras, las pagas extras las sumo o no. Las pagas extras, déjate la hoja de la paga extra. Si te fijas muy bien, una hoja de paga extra solo aparece el líquido a percibir. No pone bases de cotización, no hay nada en la parte de cotización, y te voy a explicar por qué. Porque tu nómina, tú cobras mensualmente, pues eso, tu sueldo base, tu
pagas extras a lo mejor prorrateadas, pero en cualquier caso, si solo cobras el sueldo y tus complementos salariales, tú, yo que sé, en junio y en diciembre cobras lo que sería la extra, pero a efectos de cotización, y si te fijas en la base, ya se están cotizando cada mes. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez tú la cobras en junio o en diciembre, eso ya está cotizado y por lo tanto solo vas a cobrar el líquido. Entonces, lo que tienes que hacer es sumar las 12 bases de cotización de las nóminas. Las pagas extras no hace falta porque en la base de cotización ya se incluye tu sueldo mensual más la parte proporcional de estas, sean 2, sean 3, sean las que sean. Siempre se cotizan por meses. Es un criterio del Reglamento General de Recaudación, la de que las pagas extras tienen que cotizar mensualmente. Y tú luego las cobras eso, pues cuando toque. Ahora, en cuanto a sueldos, ¿se computan las dietas? ¿Se computa el kilometraje? La respuesta es que en teoría no. Es decir, la indemnización tiene que ser en base a todos aquellos conceptos que se llaman de naturaleza salarial. Y los de naturaleza salarial implica que los que no lo son no se computan. Pues claro, obviamente. Pues sí, vale. Parece una tontería, pero las dietas o los kilometrajes, lo que se paga en estos conceptos, no tiene por finalidad ser sueldo, sino lo que tiene por finalidad es ser un suplido. Te sufraga un gasto que en caso de las dietas es el tener que comer fuera y en caso de kilometraje el gasto que tienes que hacer por utilizar tu vehículo para desplazarte de un sitio a otro. Por lo tanto, no tiene lo que se llama el concepto de salario. No es un complemento salarial, es un complemento indemnizatorio o suplido y por lo tanto es eso. En cualquier caso, no se tiene que tener en cuenta efectos de indemnización. Cuestión distinta, y es aquí donde muchas veces podemos llegar a discutir en los juzgados, es que estos conceptos se abonen, por ejemplo, como dietas, pero no deje de ser sueldo. Es decir, que a ti te lo abonen independientemente de que salgas a comer o estés en tu centro de trabajo habitual y no vayas a otro lado. En estos casos sí que sería salario y se tendría que incluir, pero probablemente la empresa no lo haga y tengas que discutirlo en un juicio. ¿Y qué será el juicio o de qué irá el juicio? Pues probablemente de decir que no se incluían las dietas en tu sueldo y por lo tanto tu indemnización tiene que ser superior. Es decir, esto es una de tantas cuestiones que se pueden debatir en caso de un despido. El tema del salario que se incluye a efectos de indemnización. Y dicho lo anterior, y ya pasamos a lo último, la fecha de efecto. Es súper importante saber la antigüedad, el sueldo, pero cuándo se tiene por finalizada la relación laboral. En caso de un despido objetivo, por ejemplo, es decir, que te dicen, oye, que hay pérdidas y te tengo que despedir, te tienen que dar un preaviso de 15 días. Preaviso o te pago esos 15 días. Por lo tanto, puede ser que la fecha de efectos sea cuando te entregan la carta o por contrario dentro de 15 días. Pues tienes que tener en cuenta esa fecha, la fecha que ponga en la carta de despido. Y en caso de un disciplinario, ya os digo, son 0 euros. Pero en cualquier caso, si impugnaras el despido y lo ganaras, tendrías que tener en cuenta la fecha de efectos de ese despido, que normalmente es cuando te entregan la carta. Y dirás, ¿y si me lo comunican por burofax y hace pues 3 o 4 días que ha tenido efectos ese despido? Pues la fecha de efectos del despido es la misma, la fecha que consta en la carta. Luego, otra cuestión es que te lo notifiquen 3 días después. Tú entonces tienes desde el día que te lo comunican el plazo de 20 días para reclamar ante la jurisdicción social, de poner la demanda. Tienes 20 días. Y dicho lo anterior, y ya sabéis exactamente los 3 criterios, cómo se calculan y cómo se tienen que tener en cuenta bien, vamos a pasar a explicaros cómo calcular la indemnización. Como os he dicho, son 20 días por año, 33 días por año en caso de improcedente o 45 si tienes una antigüedad de antes del 11 de febrero de 2020. Y esto es por la reforma laboral que modificó las indemnizaciones por despido improcedente. Entonces, la mejor manera es acudir a la calculadora del Consejo General del Poder Judicial. Y me dirás, ¿cómo? Sí, es una calculadora que usamos abogados, que utilizan los jueces incluso, y en base a estos 3 criterios, que es lo que se tiene que tener sumamente claro, pues te hace los cálculos. Y os vais a la web del Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial o Poder Judicial en Google, y os aparecerá la web. En esta web vais al apartado de servicios y de aquí a utilidades. Y en utilidades veréis que sale cálculo de indemnizaciones por extinción de contrato de trabajo. Aquí. Luego tenéis otras utilidades como podría ser un cálculo para pensión alimenticia u otras herramientas, pero en este caso esta es la que nos interesa. Una vez aquí, ya veis que tenéis un formulario para el cálculo de la cuantía. Es decir, es la calculadora. Y en la información que tenéis que poner es la fecha de inicio, la fecha de finalización y el salario bruto, diario, mensual o anual. Es decir, si calculamos los 12 meses podéis poner la base reguladora anual, la mensual o el diario, como veáis. Si cogéis las 12 bases de cotización y lo dejáis así, ponéis anual, clicáis en anual. Si lo dividís entre 12 es mensual y si lo dividís entre 365 tendréis el salario diario. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una persona que hubiera comenzado su actividad en, no sé, el día, vamos a poner 15 de febrero de 2015.
y que lo despiden, vamos a poner, pues eso, yo qué sé, hoy, el día 8 de noviembre de 2020, y tiene un salario mensual de 1.450 euros. Le dais a consultar y aquí os aparecerán los cálculos de todos los tipos de indemnización que le correspondería a esta persona. En base a las opciones que hemos puesto, que por eso es súper importante hacerlo bien, tenéis los cálculos. Despido improcedente. Y dirás, salario diario por meses por 2,75. 2,75 es 33 días de sueldo por año dividido entre 12. De tal forma que si tú calculas los meses indemnizables, con multiplicar por 2,75 es suficiente. Si tienes una antigüedad, ya os digo, de pues 2015 a 2020, unos 5 años, tú dices, ¿cuántos meses son esto? Pues los 5 años por 12, más los meses, el pico de meses, y pues lo multiplicas por 2,75. Y a la pregunta es, oye, tengo una antigüedad de, por ejemplo, 5 años, 3 meses y 2 días. ¿Estos 2 días cómo se computan? Pues se computan como un mes. La ley establece que los periodos inferiores a un año se computan por meses. Por lo tanto, no puedes poner 3 días. Tienes que poner un mes más. Si tienes 5 años, 3 meses y 2 días, serán 5 años y 4 meses. Pues lo dicho, tenéis el cálculo del despido improcedente, que en este caso sería a 33 días por año. Teniendo en cuenta que hay 69 meses indemnizables, lo veis aquí arriba, tenéis... Multiplicáis el salario diario, que es 47,67 por los 69 meses por 2,75. Y tendréis la indemnización. Y en el siguiente apartado, y a efectos informativos, os habla de extinción del contrato por voluntad del trabajador en caso de incumplimiento. Esto, como ya habréis visto en el vídeo de indemnizaciones y de tipos, establece la posibilidad de que el trabajador, por caso de una situación de acoso laboral, por ejemplo, porque no te paguen los sueldos, puede pedir la extinción del contrato. Y la indemnización es la misma que para el despido improcedente. Luego está el apartado 3, que es el despido objetivo. En el caso de que tu empresa te despida por pérdidas, por ineptitud sobrevenida o por las causas de carácter objetivo, tú tienes derecho a 20 días de sueldo por año, con un máximo de 12 meses. Eso es muy importante. Luego para el despido colectivo procedente, más lo mismo, 20 días por año. Y luego para las siguientes, que es movilidad geográfica, modificación sustancial, son 20 días de sueldo por año. Y por último, la extinción del contrato temporal. Si son celebrados a partir de 2015, tienes una indemnización de 12 días por año. Y lo tienes aquí. Y os voy a dejar el link de la calculadora para que la podáis utilizar y calcular vuestras indemnizaciones y sepáis que, pues si te van a despedir por un objetivo, porque tu empresa te dice que tienen pérdidas o tienen que amortizar, es decir, eliminar tu puesto de trabajo, podrás más o menos orientarte y saber qué sueldo te tocaría o debería tocarte. Y entonces ya a veces te ahorras incluso la pregunta al abogado de decir, oye, ¿esto está bien? Sí, estoy tirando piedras a mi tejado, pero bueno, me gusta daros herramientas e información útil. Por otro lado, si te declararan la improcedencia del despido, esta herramienta es la que va a utilizar el juez para determinarlo en base a tu antigüedad, a tu sueldo y a tu fecha de extinción. Y también puedes saber más o menos qué te tocaría. ¿De acuerdo, curiosos? Pues nada, este vídeo es un tutorial, es una actualización del que ya había. Creo que es bastante aclaratorio. Hemos hablado de todas las cuestiones que merecen ser habladas para que sepas perfectamente bien cómo calcular tu indemnización. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos.